Nadie supo describir exactamente lo que pasó en los primeros minutos de esa mañana en el Panteón Jardín. Había suficientes fotógrafos para iluminar toda la ciudad, políticos tratando de comportarse como amigos íntimos de un hombre al que apenas habían saludado, y un coro de murmullos que se esparcía como humo entre los cipreses. Aún así, cuando el coche fúnebre se detuvo frente al mausoleo reservado para las grandes figuras del arte, todo pareció congelarse. México había perdido a Jorge Negrete, y ninguna lente fue capaz de captar el peso real de ese instante. Los mariachis, alineados por orden de la Asociación Nacional de Charros, sostenían trompetas, vihuelas y guitarrones con una rigidez casi militar. La ropa impecable, el brillo de los botones de plata, el cuero pulido de las botas, todo ahí exhalaba respeto, pero también nerviosismo. Estaban esperando una sola cosa, el momento en que se autorizara México lindo y querido. Una canción que, irónicamente, ya parecía presagiar la muerte desde que Jorge la grabó. Las figuras importantes de la industria cinematográfica se dividían en pequeños círculos. Emilio, el Indio, Fernández, conversaba en voz baja con Gabriel Figueroa. María Félix, con los brazos cruzados, observaba a los reporteros con un desprecio que nacía de experiencia y cansancio. Cantinflas se esforzaba por saludar a todos, pero su mirada permanecía turbia, como si cargara un secreto silencioso sobre el rival amigo que se había ido demasiado pronto. Fue en ese escenario tenso que un asistente susurró: «Ya llegó Pedro». Nadie necesitó comprobarlo. El cambio en el aire lo delataba. Pedro Infante entró sin alarde, como si temiera perturbar algo esencial. No llevaba el traje completo de charro, solo un traje oscuro, discreto, de corte impecable. Pero llevaba el sombrero en la mano, un gesto que lo decía todo. No era el actor, no era el ídolo, no era el galán de las matinés. Era simplemente Pedro, el hombre que llegaba para despedirse de alguien que nunca fue solo rival, ni solo amigo, ni solo sombra. Algo más complejo, íntimo, contradictorio, y por eso mismo imposible de explicar para los titulares. Mientras caminaba, la prensa se dividía entre las ganas de fotografiarlo y el temor de ser demasiado cruel en ese instante. Un reportero joven se atrevió a dar 2 pasos al frente, pero un veterano lo detuvo por el brazo. «No hoy, muchacho», murmuró. «Hoy no». Pedro pasó por ellos sin levantar la vista. Y, sin embargo, todos notaron que su respiración era corta, irregular, como si estuviera conteniendo algo que, si escapara, desmoronaría al hombre por dentro. Cuando llegó al ataúd, una urna de madera oscura, trabajada con detalles discretos, cubierta por la bandera del sindicato de charros, se detuvo. No se acercó de inmediato. Se quedó a pocos pasos, inmóvil, como si el suelo se hubiera endurecido. Se pudo notar un leve temblor en su mano derecha. El asistente de Peerless, que lo acompañaba con el temor de que algo se saliera de control, dio un medio paso adelante, pero Pedro levantó un dedo, pidiendo silencio. Necesitaba enfrentar eso solo. El murmullo alrededor disminuyó, pero no desapareció. Era como el ruido distante de un motor que se niega a apagarse. Detrás de él, Ninón Sevilla secó discretamente una lágrima con la esquina del pañuelo. Era raro verla llorar en público, aún más por alguien con quien nunca trabajó directamente. Cantinflas inclinó la cabeza cuando vio a Pedro finalmente acercarse. Ese gesto respetuoso, un comediante inclinándose ante un drama, decía mucho más de lo que las palabras podrían decir. Pedro apoyó el sombrero contra el pecho, respiró hondo y por un momento parecía que iba a hablar. Pero no salió nada. Solo una mirada fija que recorrió la madera del ataúd, subió hasta la bandera y finalmente se posó sobre el crucifijo simple en la cima. Los mariachis,
Percibiendo algo que no había sido anunciado oficialmente, se enderezaron. La tensión era tan densa que cualquier nota, si se tocara en ese instante, sonaría como una violación. El maestro levantó el arco del violín, pero dudó. Pedro seguía inmóvil, y eso bastaba para que nadie tocara. Dando un paso más, tocó el borde del ataúd con la punta de los dedos. Fue un gesto tan breve, tan sutil y cargado, que muchos presentes sintieron el nudo subir a la garganta sin entender por qué. La rivalidad entre los dos, tantas veces explotada por la prensa, parecía, en ese instante, una invención infantil comparada con lo que había allí. Reconocimiento, deuda no pagada, tal vez admiración, tal vez culpa. Era imposible saber. Un productor susurró algo al oído de un empresario. «Creo que no aguanta». «¿Cómo no?», respondió el otro. «Es Pedro Infante, hombre». Pero, cuando Pedro retrocedió un paso para recomponer la postura, los dos se dieron cuenta de que él no era el mito en ese momento. Era el hombre. Y el hombre estaba fallando. La escena duró pocos segundos, pero quedó registrada en la memoria colectiva como un cuadro que se niega a desaparecer. La prensa, incluso sin fotografiar todo, notó cada detalle. El público, reunido detrás de las rejas, sintió la vibración de ese silencio, y las figuras de la industria, que conocían mejor que nadie el peso de la máscara pública, sabían que eso era raro, el instante en que un ídolo deja caer la armadura y se revela vulnerable. Pedro, finalmente, inclinó la cabeza, no en reverencia teatral, sino como quien acepta una verdad amarga que había estado posponiendo durante años. Y en ese momento, antes incluso de cantar, antes incluso de hablar, algo en él ya se había roto. Lo que nadie veía, lo que nadie siquiera imaginaba, era que la relación entre Pedro Infante y Jorge Negrete tenía raíces más profundas de lo que los titulares de rivalidad permitían ver. Había un recuerdo escondido, una noche que ambos intentaban fingir que no recordaban, pero que nunca había dejado a ninguno de los dos en paz. El recuerdo siempre comenzaba del mismo modo. El estrecho pasillo de la XW, impregnado de humo de cigarro, perfume de artistas y el zumbido constante de técnicos corriendo con cables enrollados en los brazos. Era después de las 10 de la noche, horario en que la radio ya respiraba tensión creativa. Los programas importantes grababan en ese periodo, cuando las voces estaban calentadas y la ciudad entera parecía escuchar. Pedro estaba sentado en un banco de madera, la guitarra apoyada en el muslo, rasgueando sin compromiso un fragmento de un son huasteco que había aprendido con un trío de Tampico. El silbido suave del instrumento llenaba el pasillo como un lamento de madrugada. La puerta del estudio se abrió y Jorge Negrete salió, impecable como siempre, traje alineado, cabello engominado, postura de militar retirado. La expresión seria no combinaba con alguien que acababa de cantar frente a un micrófono RCA como si estuviera frente a una audiencia de 20.000 personas. «Buenas noches, Pedro», dijo Jorge, sin dejar de ajustar la partitura que llevaba. «Buenas, compa», respondió Pedro, con esa sonrisa que era mitad timidez, mitad amabilidad, mitad una forma inteligente de evitar conflictos. Había un espacio estrecho entre los dos, más psicológico que físico. Era la frontera invisible entre el cantante académico, educado en el rigor vienés, y el artista instintivo, que aprendía canciones de oído y corregía desafinaciones con el calor del público. Esa frontera era combustible para titulares, pero, detrás de ella, existía una extraña electricidad de respeto. Jorge se detuvo frente a Pedro, como quien mide un terreno antes de decidir si debe pisarlo. «¿Estás tocando eso para mí o para distraerte?» «Para no dormir, capitán», respondió Pedro, jugando con el apodo. «Hoy el día fue pesado».
Jorge asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No era cansancio, era ansiedad. Abrió la partitura con la palma de la mano y se la mostró a Pedro. Es la nueva versión de La Valentina. La disquera quiere que la haga más suave, menos militar. ¿Y usted qué opina?, preguntó Pedro, sincero. Creo que, si cambio demasiado, dejo de ser yo, respondió Jorge con un leve amargor. Pero si no cambio nada, dicen que me quedo viejo. Pedro puso la guitarra en su regazo, pensativo. El público cambia, pero la verdad de uno no cambia tanto así. La frase, simple, casi tonta, quedó en el aire más tiempo del que debería. Jorge respiró hondo y se recostó en la pared, como si estuviera cargando algo en los hombros que nadie más podía ver. Pedro, dijo al fin, bajando la voz, ¿alguna vez has pensado en la muerte? Pedro rió, pero no con alegría. ¿Con los aviones que piloto? Todos los días. Jorge no sonrió. No estoy hablando de riesgo. Estoy hablando de legado, de cómo seremos recordados cuando ya no estemos aquí. Pedro desvió la mirada. Nunca le gustaban ese tipo de conversaciones. Ah, eso Dios lo decide. No, Pedro. Jorge insistió, casi irritado. Eso lo decidimos nosotros. Cantando, eligiendo, diciendo no cuando quieren que nos vendamos. Dejando claro quiénes somos de verdad. El silencio que siguió era pesado, incómodo, demasiado íntimo para dos hombres tan diferentes. Pedro rasgueó un acorde corto para romper el aire, pero Jorge continuó. «Tienes algo que yo nunca tuve». Pedro levantó la ceja. «¿Y qué sería?» «Pureza», dijo Jorge, y la palabra salió como una confesión involuntaria. «Yo tengo elegancia, técnica, presencia, pero tú tienes algo que el pueblo reconoce sin esfuerzo, algo que no se entrena». Pedro se sonrojó levemente, como quien recibe una verdad que no pidió. «No digas eso. Usted es Negrete. Nadie canta como usted». «No estoy hablando de cantar. Estoy hablando del hombre». La conversación duró mucho más de lo que Pedro admitiría después. Hablaron sobre carrera, sobre padres, sobre compromisos con el público, sobre los precios invisibles de la fama. Y entonces, cuando ya era casi madrugada, Jorge se levantó para irse. Pero, antes de girar en el pasillo, se volvió y dijo, «Pedro, si algún día me voy antes que tú, no dejes que mi nombre quede solo en boca de quienes nunca me entendieron. Tú sabes quién fui. No dejes que me convierta en caricatura». Era una petición, una de esas que los hombres orgullosos solo hacen una vez en la vida. Pedro asintió, pero no respondió nada. Quizás porque no sabía cómo. Quizás porque tenía miedo de prometer algo imposible. Y allí, en ese pasillo de la XW, quedó plantado el momento que explicaría todo lo que sucedería años después en el funeral. El temblor en la mano, el silencio frente al ataúd, esa sombra de culpa que nadie entendía. La conversación no terminó esa noche. Continuó entre bastidores, en las divergencias políticas dentro de la industria artística, en las críticas veladas, en los abrazos rápidos en premiaciones, en las nostalgias confesadas solo con la mirada. Una admiración recíproca que nunca se expresó por completo. Tal vez por pudor, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a que el público no lo entendiera. Y ahora, ante la muerte de Jorge Negrete, Pedro cargaba con el peso de una promesa antigua, hecha sin palabras, pero firmada con una mirada. Eso era lo que temblaba en su voz. Eso era lo que el luto silencioso revelaba. Eso era lo que convertiría ese funeral en leyenda. El momento en que le pidieron a Pedro que cantara fue precedido por una serie de movimientos casi coreografiados. No por intención, sino por instinto colectivo.
Todos en el patio parecían presentir que se acercaba el momento más sensible de la ceremonia. Los periodistas retrocedieron un poco. Los mariachis ajustaron discretamente las correas de los instrumentos, e incluso los políticos, siempre ansiosos por visibilidad, dieron algunos pasos hacia atrás. Era como si todos supieran que la presencia de Pedro Infante en ese instante exigía un tipo especial de silencio. El representante de la ANDA se acercó a él con un respeto casi litúrgico. No usó micrófono, no alzó la voz, solo tocó el codo de Pedro con la punta de los dedos, como quien pide permiso para entrar en un territorio emocional restringido. «Maestro», dijo en voz baja, «sería un honor para todos si usted cantara algo por él». La frase flotó en el aire, y las personas alrededor sintieron su peso. No era una petición musical, era una invitación para materializar, en voz y melodía, todo lo que el país entero no sabía cómo expresar. Jorge Negrete no era solo un artista muerto, era una parte de la identidad nacional siendo enterrada. Pedro respiró hondo. Quienes estaban cerca notaron una oscilación imperceptible en los músculos del cuello, como si estuviera luchando con un impulso interno, huir o quedarse. Pero Pedro Infante nunca huía. No era de su naturaleza. Acomodó el sombrero bajo el brazo, enderezó los hombros y dio 2 pasos hacia los mariachis. El maestro levantó el arco del violín. Un fotógrafo ajustó la lente. Un murmullo ansioso recorrió el patio. Pedro levantó el rostro, como hacía antes de cualquier escena difícil de filmar, antes de cualquier toma que exigiera entrega absoluta. Y por un instante, todos pudieron ver al ídolo, el hombre que cantaba como si llevara al país en la garganta. Pero cuando abrió la boca, la primera nota no salió. Lo intentó de nuevo. Forzó el aire para que las cuerdas vocales respondieran. Pero el sonido salió quebrado, casi un eco ahogado, sin timbre, sin fuerza. El maestro dudó, esperando la recuperación, pero Pedro levantó un dedo mínimo, pidiendo que esperara. Intentó una vez más. Nada. Quienes estaban cerca escucharon algo entre un suspiro roto y un sollozo que no llegó a nacer. El resto del patio solo vio su cuerpo endurecerse como si estuviera enfrentando un dolor físico. Algunos afirmarían después, en las décadas siguientes, que lloró abiertamente. Otros, que permaneció firme, solo enmudecido. La verdad real estaba en el término medio. Pedro luchó contra las lágrimas con tanta fuerza que su rostro quedó atrapado en un contorno tenso, rígido, casi duro. Era el tipo de dolor que no se desborda, se contiene. El asistente de Pirles dio un paso para sostenerlo, pero Pedro levantó la mano sin mirar atrás. No quería que lo tocaran, no quería romperse ahí frente a toda esa gente. Necesitaba mantener algo de dignidad, aunque fuera el último hilo de ella. Los mariachis, sin saber qué hacer, bajaron lentamente los instrumentos. Uno de ellos, un violinista veterano que había tocado con Jorge en fiestas privadas, llevó la mano a la boca, como si intentara contener una emoción que no esperaba sentir. El guitarrón resbaló un poco en la espalda de otro músico. La música, que debería llenar el aire, se evaporó antes de nacer. Pedro entonces dio un paso adelante, se acercó al ataúd y posó la punta de los dedos sobre la madera oscura. Un toque ligero, casi infantil, como quien pide perdón por algo que no se puede nombrar. El contacto duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que las cámaras captaran su postura. Hombros tensos, barbilla temblorosa, respiración contenida. Fue Cantinflas quien rompió la inmovilidad de la audiencia. El comediante, con los ojos llorosos, murmuró a alguien al lado: «Déjenlo. Él está hablando con él». Esa frase se esparció rápidamente entre los que la escucharon. Y con ella vino la comprensión colectiva
de que ese silencio, ese fracaso de cantar, no era debilidad, era verdad, era amor, era un ajuste de cuentas entre dos hombres tan diferentes y tan iguales en la carga de llevar un país en la voz. La reportera que había dejado caer el cuaderno momentos antes intentó recogerlo, pero las manos le temblaban. Un fotógrafo bajó la cámara y no pudo levantarla de nuevo. Un locutor experimentado murmuró: «Nunca vi esto, nunca». Cuando Pedro finalmente retrocedió un paso, todos se dieron cuenta de que no levantaba la cabeza. No por vergüenza, sino porque sabía que, si miraba a alguien, a cualquier persona, el poco control que aún le quedaba se desvanecería. Fue entonces que los mariachis, sin orden, sin maestro, sin protocolo, comenzaron a tocar suavemente el inicio de la Marcha de Zacatecas, un homenaje militar discreto, adecuado para el charro que Jorge siempre fue, pero también una especie de abrazo musical al hombre que no pudo cantar. El sonido avanzó como una ola suave, rodeando el cuerpo de Pedro, y, por primera vez en toda su carrera, no reaccionó a la música. No sonrió, no tarareó, no acompañó con la respiración. Se quedó parado, con el sombrero apretado contra el pecho, como si aún estuviera tratando de recuperar la voz perdida, o tal vez aceptando que no volvería ese día. Cuando finalmente se alejó del ataúd, no parecía más pequeño. Parecía más pesado, como si llevara el país entero sobre los hombros. Era el precio invisible de ser mito. Y todo México entendió, en ese preciso instante, que la leyenda de Pedro Infante llevaría, de ahí en adelante, también la sombra de Jorge Negrete. No como rival, sino como ausencia. Las puertas del salón principal se cerraron despacio, como si ese gesto simple exigiera un ritual propio. Los mariachis silenciaron los instrumentos, la prensa retrocedió, y el público, afuera, se quedó inmóvil, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Solo 3 personas permanecieron dentro: Pedro Infante, el ataúd de Jorge Negrete y la soledad que parecía materializarse por las paredes. El silencio ahí dentro no era el mismo del patio. Era más denso, más íntimo, casi tangible. El olor de la madera encerada se mezclaba con el leve aroma de flores recién colocadas. Un crucifijo simple colgaba sobre la mesa, la sombra balanceándose discretamente con las corrientes de aire que entraban por las rendijas de la puerta. La atmósfera daba la impresión de que el tiempo estaba suspendido, como si México, por un solo minuto, hubiera parado para respirar junto con Pedro. Caminó despacio hasta el centro del salón. Sus pasos no resonaban, se absorbían en el suelo, como si todo el espacio estuviera preparado para recibir esa despedida. La mano de Pedro aún sostenía el sombrero con fuerza, casi como si estuviera tratando de evitar que temblara. Al acercarse a la urna, su postura cambió. Los hombros cayeron levemente. La respiración salió más corta. El mito retrocedió, y el hombre, finalmente, apareció. Pedro pasó la mano por el borde del ataúd, un gesto tan sutil, tan íntimo, que parecía pertenecer a otro tipo de memorial, no el de un artista a otro, sino el de alguien que perdió una parte de sí mismo. Se quedó unos segundos solo observando. Miró los detalles de la madera, la bandera doblada, los galones plateados que recordaban al Jorge militar, charro, disciplinado hasta el último día. Luego fijó los ojos en el crucifijo, y por un instante no fue posible saber si rezaba o solo intentaba encontrar un hilo de fuerza. «Compadre», murmuró, pero la palabra no completó el camino. Quizás porque en ese instante fue tomado por algo que había guardado por años. Culpa, admiración, nostalgia anticipada. Quizás porque, por primera vez, no había público, cámaras, prensa, ni ninguna necesidad de mantener la máscara del ídolo.
Era una conversación que solo los dos conocían y nunca cabía en las páginas de las revistas. Pedro se acercó más. El sombrero oscuro golpeó levemente la esquina de la urna. No le importó. Se arrodilló, no con prisa, sino con la solemnidad de alguien que sabe que está a punto de enfrentar lo que siempre evitó. La madera fría quedó a la altura de su rostro. Sus labios casi tocaron la superficie, mientras murmuraba algo inaudible. Afuera, Cantinflas y María Félix esperaban. La tensión en la postura de ambos era evidente. María sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos, un hábito que usaba para ocultar nerviosismo. Cantinflas, con las manos cruzadas, murmuraba algo que solo él escuchaba. Eran dos figuras públicas de las más fuertes de su tiempo, pero ese día estaban tan perdidos como cualquier persona común que pierde a un amigo. Dentro del salón, Pedro seguía arrodillado. No lloraba como muchos imaginarían. Su rostro estaba rígido, tenso, como alguien que intenta contener un derrumbe interno. Se inclinó aún más y apoyó la frente contra la madera. Lo que dijo a continuación nadie lo escuchó por completo. Y quizás era mejor así. Pero una camarera de la clase, escondida detrás de la puerta lateral, una joven llamada Elvira Maldonado, que estaba ayudando discretamente en la organización, escuchó un fragmento. Solo uno. Lo suficiente para que la frase se convirtiera en leyenda. Pedro susurró: «Perdóname, por no decirte a tiempo lo que te admiraba». No había exageración. No había teatro. Era la verdad más despojada que dos rivales nunca admitieron en público. Se respetaban profundamente, como solo hombres que cargan el mismo peso pueden respetarse. Cuando Pedro se levantó, el movimiento fue lento, casi doloroso. Apoyó la mano en el ataúd como si pidiera al amigo que lo ayudara a ponerse de pie. Respiró hondo varias veces, tratando de recomponer el rostro. Ajustó la visera del sombrero y, por primera vez en toda la ceremonia, miró directamente al crucifijo. No pidió fuerza. Agradeció por la oportunidad de haber dicho lo que necesitaba ser dicho. Al abrir la puerta, los mariachis se enderezaron, como si estuvieran frente a un general. Una reportera dejó escapar un sollozo involuntario. Hasta María Félix desvió la mirada para controlar la emoción. Y Cantinflas, siempre humilde, simplemente puso la mano en el hombro de Pedro cuando pasó. Ese tipo de gesto silencioso que dice más que cualquier discurso. Los mariachis, sin recibir una orden formal, comenzaron la Marcha de Zacatecas con un ritmo más suave, más respetuoso. La melodía llenó el aire con un lamento digno, militar, profundamente mexicano. Pedro caminó por el pasillo central con pasos lentos. El público afuera abrió camino espontáneamente. Nadie lo tocó. Nadie pidió autógrafo. Nadie se atrevió a hablar. No era el cantante allí. Era el hombre que acababa de enterrar a un igual. Al final del recorrido, antes de llegar a la salida, Pedro se detuvo por un segundo, levantó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Fue un gesto simple, pero muchos de los presentes dijeron después que nunca habían visto tanto respeto condensado en un solo movimiento. México presenció ese momento como si viera el fin de una era. Y así, en esa mañana silenciosa, la leyenda de Pedro Infante ganó una sombra eterna. No de rivalidad, sino de amor, culpa y admiración. Algo que solo los hombres verdaderos pueden sentir. Algo que solo la muerte revela.